Bendito sea nuestro Dios que nos ha dado un lugar allá en la eternidad con Él. Estamos sentados en los lugares celestiales, así nos dice ya la palabra, y es un gusto poder compartir con todos ustedes lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Hoy vamos a estar en la fracción del libro de los Hechos, ahí en el capítulo 5 del verso 12 al verso 42. Así que vamos a hacer una oración para que el Señor realmente nos bendiga, para que nos sea provechoso este momento. Es su palabra la que va a ser expuesta, entonces necesitamos que Él obre en nuestras vidas. Padre bendito y alabado sea tu nombre, te damos gracias por todo lo que tú eres para nosotros, todo. Bendice en este momento, Señor, nuestras vidas, enriquécelas con tu palabra, para que nosotros no tengamos duda de qué es lo que nosotros debemos de hacer. Y hemos entonces de escuchar lo que tú tienes para nosotros hoy. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos hablando de hechos que llevaron a la iglesia naciente en Jerusalén a la iglesia de hoy, la iglesia del siglo XXI. No estamos hablando de las buenas intenciones de una turba de inconformes con el culto judío que querían cambiar o reformar su religión. No, estamos hablando de algo nuevo, de viento fresco que daba aliento a las personas y llenaba sus vidas de fe y de esperanza. Esta novedad no era una continuación o una prolongación de la vieja religión judía. No era una nueva etapa de religión en que todo se circunscribía, se limitaba al templo allí en Jerusalén. Por el contrario, era una nueva relación, una forma nueva de relacionarse con Dios. Y esto realmente avivaba la vida de las personas, las atraía al ver cómo los discípulos, cómo los apóstoles estaban viviendo su fe. No una religión, sino viviendo su fe. Era un nuevo tiempo, una nueva era que vigorizaba entonces la vida de los creyentes, porque donde quiera que el creyente estuviera, entonces ahí estaba nuestro Dios con cada uno de ellos y con nosotros. No se necesitaba entonces el templo de Jerusalén para adorar. Y cuando me refiero a que no se necesitaba el templo para adorar, me estoy refiriendo al templo como un lugar único y santo donde se podía adorar a Dios, donde se podía servir a Dios. No, porque esto no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia es la reunión, el conjunto de los santos unidos, congregados. Eso es la iglesia. Y entonces, bueno, la iglesia no debe dejar de reunirse. No es necesario un lugar en especial, pero lo que sí es necesario es que haya iglesia, haya un grupo de creyentes reunidos y ahí está Dios en medio de sus santos para recibir su adoración. Así que la iglesia está mandada, tiene órdenes del Señor para no dejar de reunirse, para estarse reuniendo continuamente. Y es como aquella vez que el Señor Jesucristo estaba hablando con aquella mujer samaritana allá en Sicar. Ella tenía una duda profunda realmente, porque ella quería saber que en dónde se adoraba verdaderamente a Dios, si ahí en Sicar, en el monte, o en el templo de Jerusalén. Y el Señor le contestó así en Juan capítulo 4 del verso 21 al 24, dice así: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, fíjese, los verdaderos adoradores, el Señor mismo nos está diciendo que hay adoradores de verdad y hay falsos adoradores. Pero los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Él busca la adoración verdadera, busca a los creyentes que realmente con toda la intención de su corazón lo están buscando. No está buscando a los falsos. Muchas veces hay gente que dice que no va a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas, o hay hipócritas, vamos a decir.
Pero a ti no te debe importar eso. Porque si tú eres un adorador verdadero, al que está buscando Dios es a ti. La adoración del que está buscando es la tuya. Entonces, que eso nunca te sirva de pretexto para apartarte de la iglesia, para apartarte de la reunión de la iglesia. Pues si tu adoración está basada en el Espíritu y basada en la palabra, que es la verdad, entonces esa adoración es la que Dios quiere y la está buscando. Dice que la está buscando. Nos dice algo más el Señor Jesús. Dice, Dios es espíritu. Dios entonces no está limitado a un lugar. Anteriormente, solamente Dios oía las oraciones que eran dirigidas hacia el templo. Dios solo aceptaba los sacrificios que se llevaban a cabo en el templo ahí en Jerusalén. Y eso porque había hecho un pacto con Salomón. Pero cuando el templo sirvió a los propósitos de los hombres y no a los propósitos de Dios, entonces Dios ya no tenía por qué mantener el pacto que hizo con Salomón, pacto de exclusividad en relación al templo. Así que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por eso recibe nuestra adoración en donde quiera que nosotros estemos. Por eso está aquí, en esta reunión, aunque sea a la distancia. Pero nos une la fe y el amor hacia nuestro Dios. Somos sus siervos, somos sus hijos. Y nos está moviendo, nos está impulsando el espíritu y la verdad para adorarle. Y entonces Dios está atento esta mañana a lo que nosotros estamos haciendo. Todos estos hombres estaban movidos por el espíritu y la verdad. Y me estoy refiriendo a los hombres y las mujeres de la primera iglesia. Dieron sus vidas para servir al que había resucitado de entre los muertos. Dieron sus vidas para servir a aquel que había muerto y resucitado por ellos, por todos nosotros. Si tú eres de estos que adoran a Dios en espíritu y en verdad, entonces has entregado tu vida para servir al Señor. Y juntos hemos de llevar a la iglesia adelante hasta que el Señor regrese por nosotros. ¿Te fijas qué emocionante es saber lo que Dios quiere de nosotros y saber a dónde vamos? Ánimo, congregación de los santos, que nuestros hechos muestren claramente que somos las consecuencias, el resultado de aquella primera iglesia. En esta fracción de la Escritura en la que estamos meditando, se nos dice que día con día los apóstoles predicaban al Señor Jesucristo y que Él confirmaba su mensaje con señales, con prodigios, tal como ellos se lo habían pedido en la oración, en el capítulo 4, si tú recuerdas. Ellos predicaban entonces la salvación de Dios en el templo de Dios, ahí en el pórtico de Salomón, en donde cuando el Señor estaba con ellos, ahí enseñaba también el Señor. En este lugar era un lugar muy bonito, ¿verdad? Con columnas grandes y sombreaban básicamente el lugar para protegerlos del sol. Ahí es donde se protegían precisamente del sol o de la lluvia, de las consecuencias, vamos a decir, de la intemperie cuando no se podía estar ahí en los patios. Ahora, como consecuencia lógica de la predicación, la iglesia seguía creciendo y dice la Escritura que gran número de hombres y mujeres ponían su fe en Cristo Jesús. Si te fijas, ya Lucas ya no los cuenta. Nos habló de 3,000, nos habló de 5,000, pero eran tantos los que estaban viniendo a la fe en Cristo Jesús, que estaban viniendo a la salvación en Cristo Jesús, que era imposible ya establecer una cuenta, un número determinado. Así que ellos, los nuevos creyentes, fíjate, estamos hablando de que la iglesia comienza a ser una iglesia judía. Y entonces todos ellos no veían en Jesús a un Dios distinto de aquel que sus padres les habían enseñado a adorar. Ellos entendían que Jesús es el Mesías Salvador, es el Mesías sufriente del cual les había hablado el profeta Isaías en el capítulo 53 sobre todo. Recuerde que Isaías es llamado el profeta evangelista, por tanto que habló acerca del Señor Jesús y de la salvación en Cristo Jesús. Entonces, los estudiosos del Antiguo Testamento sabían que el Mesías sufriría,
sufriría para salvarlos. O sea, el pago de la salvación de cada uno no era de gratis, pero ellos no aceptaban, los religiosos no aceptaban y no aceptan que Jesús es el Mesías esperado. Durante siglos, tanto antes de Cristo como después de Cristo, los religiosos sabían lo que decía el capítulo 53 de Isaías y sabían que se refería al Mesías. Pero fue a partir de la Edad Media cuando comenzaron a negarlo flagrantemente, totalmente. Por ejemplo, hay un rabino que fue famoso y por la lucha, por el esfuerzo que hizo para que los judíos no hablaran o no se refirieran, fíjese nada más, a Isaías 53. Es el rabino José ben Caspi. Él nació en el año 1279, otros dicen que en 1280, eso no tiene importancia. Lo que sí están de acuerdo todos los estudiosos es en que murió en el 1340. Bueno, este rabino decía que aquellos que se exponían o aquellos que exponían esta fracción de la escritura, la relacionada con Isaías 53, daban ocasión a los herejes, así llamaban a los cristianos. Si en la sinagoga se leía, él dice, se lee el capítulo 53 de Isaías, les damos ocasión a los herejes para interpretarla en relación con Jesús. Entonces, fíjese, hubo un combate, sí es cierto, en aquel tiempo, y un combate en palabras, no hablo en una lucha, vamos a decir, armada. Hubo una discusión grande entre aquellos que querían permanecer fieles a la Escritura, pero a final de cuentas ganaron otra vez aquellos que se oponían a lo que dice totalmente la Escritura. Así que llegó el tiempo en que Isaías 53 ya no se leyó en las sinagogas con el pretexto de que se podía confundir a las personas. Luego entonces, después de eso, comenzaron a enseñar de manera uniforme que Isaías 53 hablaba de Israel, que no hablaba del Mesías. Pero déjeme volver a este pasaje del que estamos viendo hoy. Nos encontramos con una oposición más al mensaje del Evangelio. Los religiosos hicieron el intento nuevamente de detener este mensaje y detrás de ellos está Satanás. Nos comenta Lucas que el sumo sacerdote y los saduceos se llenaron de celo, fíjese, dice, se llenaron de celo por lo que estaban haciendo los apóstoles, predicando la palabra, predicando el mensaje de amor y de paz de Dios. Se llenaron de celo, pleitos celos, estaban completamente inundados, cubiertos por el celo, la envidia y el coraje. Ardían de envidia, lo podemos decir también de esta manera, hervían de coraje. Fíjese nada más, no se llenaron de celo para obedecer la palabra de Dios. No se llenaron de celo para revisar sus vidas, para ver si eran de acuerdo a la voluntad de Dios. No se llenaron de celo para instruir fielmente al pueblo en la palabra de Dios. Se llenaron de celo, de coraje, de envidia, para detener a aquellos que estaban viviendo y predicando la palabra de Dios. Y dice que los metieron a la cárcel, dice la Escritura, pretendiendo detenerlos, pretendiendo silenciarlos. Pero mire, Dios no se cruzó de brazos. De manera milagrosa, a través de un ángel, los sacó de la prisión. Y el ángel les dijo lo que tenían que hacer después de que ya estuvieran en libertad. Les dijo cuál era la razón por la que Dios los había puesto en libertad. Porque las acciones de Dios siempre tienen un propósito. Dios no hace nada más para ver qué sale. Dios tiene un propósito en todo lo que hace en tu vida. Por algo lo hace. Y entonces el ángel les dijo, vayan y puestos en pie en el templo, prediquen al pueblo todas las palabras de esta vida. Sonaría o suena un poco chistoso, llamativo el hecho de que dice vayan y puestos de pie, prediquen. Y es que lo que está diciendo realmente la Escritura está utilizando la palabra istemi para puestos de pie.
lo que quiere decir es manténganse firmes y prediquen. Manténganse firmes y prediquen. Y a la mañana siguiente, mis queridos hermanos, ahí estaban los apóstoles en el templo predicando el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? ¿Qué es lo que ellos estaban predicando? Predicar el evangelio es hablar de que Dios tomó forma humana. Es hablar de su ministerio terrenal. Es hablar explicando que murió para el perdón de nuestros pecados. Hablar de su resurrección de entre los muertos. Evangelizar es decirle a la gente que todo esto hizo Dios para darnos salvación. Esas son las buenas noticias. No son buenas noticias el perdón de tus pecados, la acción que Dios hizo, un Dios santo y puro, hizo por nosotros que somos pecadores, que somos ingratos. Y mira su amor, mira todo lo que ha hecho Dios por nosotros. Así como ellos, nosotros entonces debemos mantenernos firmes. No debemos claudicar por ningún motivo en llevar el mensaje de salvación, en llevarle las buenas noticias a los demás. Hay que estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Hay que estar firmes y constantes portándonos como hombres y mujeres de Dios, esforzándonos siempre. Hay que estar firmes cuando nos aceche el diablo, la carne y el mundo. Hay que estar firmes en la fe sin movernos de la esperanza que el evangelio nos ha dado. Hay que estar firmes reteniendo la doctrina que hemos aprendido. Ellos lo hicieron. Nosotros estamos obligados por la fe y la razón a imitarlos. No vivimos un cuento, no vivimos una leyenda. Vivimos los hechos de los hombres y las mujeres de Dios a lo largo de 21 siglos. No brotamos por generación espontánea. Tenemos una historia que nos precede. Hay tan tremendas historias, tan tremendas vidas, tan tremendos esfuerzos que se llevaron a cabo para que el evangelio llegara a ti y a mí. Pero mira, estos hombres al siguiente día los metieron a la cárcel y al siguiente día mandaron los sacerdotes para que los trajeran al concilio, al Sanedrín, donde estaba preparado un juicio y su condena. Ya tenían todo preparado para juzgarlos y condenarlos. Pero oh, decepción, no encontraron a nadie. Las puertas estaban cerradas, las ventanas también, la guardia estaba en su lugar, pero los presos no estaban. Y viene alguien y les dice: oigan, los varones que pusieron en la cárcel están predicando en el templo. No huyeron, no se escondieron, no nos tienen miedo. Y la verdad no es que no tuvieran miedo, sino que Dios les infundía valor porque ellos lo pidieron. Recuerda la oración, es importante la oración del capítulo 4, el verso 32. Pero con anticipación Dios les había dado un espíritu que tiene una característica: infunde valor. Un espíritu que nos ayuda a sobreponernos a las circunstancias que se nos vengan en la vida. Un espíritu que nos da el motor, el aliento suficiente para vencer el miedo y la adversidad. Si tú eres un creyente, Dios te ha dado un espíritu que genera valor para enfrentar las distintas situaciones con las que te puedas encontrar en la vida. Eres su hijo, eres su hija, eres un guerrero de Dios en esta tierra. Debes permanecer firme sin titubear, porque fiel es el que nos ha dado sus promesas. Fíjate nada más. Es fiel, Él no falla. Él cumple lo que dijo. En Hebreos capítulo 10, en el verso 23 al 25 dice así: mantengámonos firmes sin fluctuar, o sea, sin vacilar, sin titubear, sin negar o sin dudar la profesión de nuestra esperanza. O sea, sin negar, sin titubear en aquello en lo que hemos creído. Porque fiel es el que lo prometió. Dios no miente. Lo saben los cristianos, no nada más de la primera iglesia, sino los cristianos de a lo largo de 21 siglos hasta el día de hoy. Dios es fiel, por lo tanto, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, estimularnos unos a otros a mantenernos de pie, a mantenernos firmes, haciendo la voluntad de Dios. No dejando de congregarnos, también dice ahí. Hoy lo hacemos a la distancia por esta contingencia médica.
pero estamos congregados en Dios. Otros, no todos, unos pocos lo hacemos de manera presencial. Pero la buena noticia es que esto pasará y todos podremos volver a congregarnos nuevamente para la gloria de Dios. Así que por lo tanto, no se dejen de congregar, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre. Siempre ha habido prietitos en el arroz. Sino dice exhortándonos, transmitiéndonos ánimo unos a otros, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Cristo viene pronto. Falta un día menos, hoy es un día menos, ayer fue un día menos, vamos a decir, del que tardará Cristo Jesús en venir. Así que cuando veamos que nuestra redención total se acerca, ¿verdad? Animémonos unos a otros. Quizá los tiempos se pongan más difíciles, pero Dios está con nosotros. Él lo prometió todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mantengámonos firmes, mantengámonos de pie, honremos más bien al que nos ha salvado. Eso hicieron nuestros antepasados. Hagámoslo nosotros. Hechos, no palabras. Eso es estar de pie. Cuando los trajeron al concilio, dice que los trajeron sin violencia. Claro, temían que el pueblo los apedreara, y acuérdese que el miedo no anda en burro. Una vez que los tuvieron ahí, el sumo sacerdote les preguntó: ¿no les mandamos, no les dimos órdenes estrictas de que no enseñasen en ese nombre? Fíjese en la fobia que le tenía el sumo sacerdote a Jesús, porque ni siquiera pronuncia su nombre. Se refiere a él con un pronombre, ese nombre, como si se le fuera a caer la boca si pronuncia el nombre de Jesús. Pero mire qué contraste con la Escritura. La Escritura nos dice que invocar el nombre del Señor Jesús es toda una bendición. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso dice la Escritura. Pero ahí estaba la pregunta que le hicieron. ¿No les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Pedro y los apóstoles le respondieron: sí nos mandaron, pero es necesario obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Lo que les están diciendo es: ok, sí nos lo mandaron, pero nuestra obligación es obedecer primero a Dios. No importa qué es lo que los hombres manden, ordenen o presionen a que hagamos. Porque si lo que dicen va en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, entonces hay que hacer lo que Dios dice. No importa quién lo diga, el sumo sacerdote, el sumo pontífice, el pastor más encumbrado de la sociedad, o aquellos que falsamente se llaman apóstoles, que pululan, que abundan en el mundo. No importa lo que digan ellos, entonces, si va en contra de lo que Dios dice, en contra de la Escritura, se obedece primero a Dios antes que a ellos. ¿Por qué? Porque Dios juzgará al mundo, fíjese, conforme a lo que dijo, conforme a su palabra. En Juan capítulo 12, el verso 47 y 48, te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así: pero aquel que oye mis palabras y no las obedece, no soy yo quien lo condena, porque yo no vine para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me desprecia y no hace caso de mis palabras, ya tiene quien lo condene. Las palabras que yo he dicho lo condenarán en el día último. Por eso hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Ahí se conoce quien realmente está siguiendo y sirviendo al Señor o se sirve a sí mismo. Después les reclaman diciendo: han llenado Jerusalén con esa doctrina. Y hablan como si se tratara de algo malo, de sedición, algo pernicioso. Pero el resultado de predicar esa doctrina estaba a la vista. Venía mucha gente tras esa doctrina, tras esas palabras, tras ese mensaje
y buscaban en ese mensaje la salvación. Esa doctrina, como le llamaban ellos, traía entonces seguridad, traía salvación, cosas que la religión no da. Esa doctrina, como la llamaban ellos con desprecio, llena el corazón de gozo y esperanza. Esa doctrina, como la llamaban ellos, como si fuera algo sucio, cambia la vida de las personas para bien. Qué bueno fuera que nosotros llenáramos el mundo con esa doctrina, pero no solo con que llenáramos el mundo con la doctrina, sino con que el mundo viniera, respondiera al mensaje de Dios y buscara su salvación en él. Enseguida viene el intento de manipulación. Quieren echarnos la culpa de la muerte de ese hombre. Parece que estuvieran endemoniados y el nombre de Jesús les quemara la boca. Por eso lo llaman con pronombres. Hablan como si en verdad no tuvieran la culpa. Como si la gente les quisiera, vamos a decir, atribuir un infundio, una mentira. Pero con todo el valor, sin importar las consecuencias, Pedro le señala nuevamente que sí, que ellos lo mataron, no por su propia mano, sino que ellos movieron la mano de los romanos para que lo crucificaran. Lo mataron, dice el verso, colgándolo de un madero. Y no es que se refiera a solo un pedazo de madera o a solo una viga, como pretenden decirlo los falsos testigos de Jehová. Aquí nos encontramos con una figura retórica llamada sinécdoque, que consiste en la designación del todo con el nombre de una de sus partes. Sinécdoque consiste en la designación del todo con el nombre de una de sus partes. Un madero representa entonces la totalidad de la cruz. La muerte del Señor Jesús de esa manera representaba una grave afrenta, porque la escritura en la antigüedad dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Aquí también se utiliza ya entonces esa expresión. Esa misma expresión la usa Pedro en su primera carta. Lo llama un madero. Y los apóstoles les dicen, vamos a decir, para que vean que no los pueden manipular, les dicen: nosotros somos testigos junto con el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo que nos quieren atribuir? No, ustedes fueron. Y dice: nosotros somos testigos junto con el Espíritu Santo. ¡Qué contundencia! Dios lo vio. ¿Qué van a alegar? ¿Qué pueden decir los religiosos contra tal declaración? Nada. Entonces, en los religiosos surge su ADN, su instinto asesino. Y dice que llenos de enojo los querían matar. Ahí está. Cuando no encuentran cómo contestar con verdad a los argumentos de los hombres y las mujeres de Dios, entonces se enojan de tal manera que lo único que ven delante de ellos es que hay que matar, porque no tienen la razón. Lucas enseguida nos habla de la intervención de uno de los grandes maestros de Israel. Nos habla de Gamaliel, a quien pues le precedía una gran fama. Él fue maestro de nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo. Pero también Gamaliel era descendiente, era el nieto de Gileel, este también gran y famoso maestro del pueblo de Judá. Gamaliel, como un verdadero líder, usando argumentos válidos a favor de los apóstoles, no usó mentiras, no usó falsos testigos, no intentó manipular. El verdadero siervo de Dios habla con argumentos válidos. El verdadero siervo de Dios destruye las fortalezas de maldad con argumentos válidos. El verdadero siervo de Dios usa la inteligencia espiritual para glorificar a Dios. Y les recuerda que ya había habido recientemente dos supuestos mesías que habían sido seguidos por mucha gente en Israel. Pero también los sabemos pues
él lo dice, y por la historia, Flavio Josefo lo narra, que murieron. Y cuando ellos murieron, la obra se desbarató, desapareció, se convirtió en nada. Estamos hablando de Teudas y de Judas el Galileo. Ambos tenían, como le digo, muchos seguidores, pero los mataron, los romanos los mataron. Y entonces terminó la obra. El contraste con el Señor Jesús es que después de muerto es cuando su obra comienza a crecer tremendamente, comienza a crecer grandemente. Y las palabras de Gamaliel parece que sí hicieron algo de efecto en los judíos ahí en el Sanedrín. Él les dijo: dejen en paz a estos hombres, porque si esta obra es de Dios, no va a desaparecer. Y a lo mejor se encuentran con que están luchando contra Dios. Es triste pensar que muchos de los que causan problemas en las iglesias lo hacen sin argumentos espirituales válidos, solo por ideas contrarias al liderazgo. Y no piensan que están luchando contra Dios, todo por salirse con la suya. Eso vemos que, fíjese, a lo largo de la historia de la iglesia se repite una y otra vez, tristemente. Y por eso las iglesias se acaban o se dividen y acaban peleándose unas con otras. Es triste, pero esa es la obra destructora de Satanás. Pero de todos modos, con todo y que consintieron en dejarlos ir, fíjese, no los dejaron ir así nomás, No los pudieron matar, pero sí los lastimaron. Quizá los castigaron como a nuestro hermano Pablo. Él nos decía que él había recibido 5 veces 40 azotes menos 1. O sea, en total en su vida el apóstol Pablo recibió 195 azotes. Eso es lo que nosotros sabemos. Ahora, la cosa es que, fíjese, a los apóstoles no los amedrentaron ni con la cárcel, ni con las amenazas, ni con los azotes. Ellos, dice la Escritura, se fueron llenos de gozo porque Dios les había concedido el honor de padecer afrenta por causa de su nombre. Fíjese nomás, estaban gozosos, quizás adoloridos, sí, claro, pero con el gozo en el corazón. Ellos tuvieron un privilegio que no muchos tenemos a través de la historia. Ni siquiera nos amenazan, no hay injurias, no hay azotes. Pero es triste, hermanos, que hay muchos que se llaman cristianos o cristianos que, porque se burlaron de ellos, porque les dejaron de hablar, porque los llamaron bañados o aleluyas o chaqueteros, se ofendieron y entonces se callan y se entristecen o se enojan y ya no quieren compartir el evangelio. Aquí los apóstoles nos están poniendo el ejemplo, porque por el contrario, el castigo a ellos los hizo crecer e incrementaron su labor, incrementaron el esfuerzo que estaban haciendo por llevar el evangelio. Porque nos dice la Escritura al final de este pasaje que estamos viendo, dice: y todos los días en el templo y por las casas no dejaban de predicar que Jesús es el Mesías Salvador. La fe cristiana no es para cobardes y timoratos, reacciona para la gloria de Dios. En conclusión, hablemos de hechos. El diablo, la carne y el mundo quiere detener a toda costa que el evangelio sea predicado. Pero estamos hablando de hechos. Los hombres y las mujeres de Dios no se detienen ante nada. Nosotros somos la prueba de ello. Estamos aquí porque ellos perseveraron, obedecieron a Dios antes que a nadie más. Perseveraron obedeciendo a Dios contra la misma adversidad. Hablemos de hechos. Hay que obedecer a Dios sin importar qué. ¿Tú tienes fe? La fe se demuestra con los hechos. No es por nada que el libro que nos habla del comienzo de la iglesia nos habla de hechos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu exhortación, gracias por el ejemplo
y el ánimo que nos infundes con tu palabra, con los hechos. Los hechos son la verdad, son la fe llevada a la práctica. Te agradecemos muchos por ellos y te suplicamos que nos ayudes a honrarte también nosotros con nuestra vida, en tanto que tú nos tienes aquí, Señor, en tanto que tú vienes por nosotros. Y también te suplicamos, Señor, para que tú sigas bendiciendo, sigas prosperando nuestras casas, nuestros negocios, nuestro trabajo. Señor, que no nos desampares, que tu mano poderosa nos bendiga, Señor, y nosotros sigamos adelante a pesar de las circunstancias que nos rodean. Tomamos de tu mano, Señor, llena de gracia, que da generosamente, abundantemente. Y te rogamos que nos ayudes a administrar todo lo que tú nos das para tu gloria, porque a ti te pertenece, tú eres el dueño de todo. Y te rogamos también entonces por los diezmos y las ofrendas que tu iglesia en todo el mundo recibe, para que sean administradas de tal manera que tú seas honrado. Y también, Señor, para que ajuste para todo, para que se mantenga la obra caminando, también esperando tu pronto regreso. Ven pronto, Señor Jesús. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, hermanas, amigos, en el nombre de este Dios que siempre respalda a los suyos, que respalda a los santos cuando están obedeciéndolo a Él primero que a los demás, que Él te guarde del mal, te aparte de los peligros y te prospere en todo lo que tú haces. Así te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.